conmigo estaréis dispuestos a verlo todo, a oírlo todo, a probarlo todo, a tocarlo todo. Los sentidos no tienen límites, pero la moral está hecha de miedos. Os haré ver la inmensa ciénaga de vuestras pulsiones, las sublimes y las tenebrosas. Soy la fuerza oscura que asciende en vosotros hacia la luz. Del centro de las profundidades, de los subterráneos de mi ser, brota mi energía creadora. Echo raíces en el cielo, en lo más denso, más terrorífico, más insensato. Como un horno ardiente, mi sexo exhala deseos que a primera vista parecen de naturaleza bestial, pero que no son sino el canto oculto en la los momentos en los que uno tiene que guardar la calma. Continúo donde dejé. Dejo que circule en mi cuerpo de abajo arriba. Dejo que circule en mi cuerpo de abajo arriba, como las olas de un océano proceloso. El impulso sublime y feroz que el mundo necesita. Llamadlo como os parezca. Potencia sexual, energía de la materia, dragón, kundalini. Es un caos inconmensurable que cobra forma en mi interior. En mi vientre se unen un diablo y un ángel, formando un torbellino. Soy una escalera por la cual la energía sube y baja simultáneamente. Nada me asusta. Soy el comienzo de la creación. La vía del tarot, Alejandro Jodorowsky y Marian Costa, editorial sudamericana, página 216. En el aire de Mantra FM 91.9. Buenas tardes a todos, disculpen la interrupción, pero estaba esperando un mensaje médico y por eso lo dejé cerca, pero bueno, ya está solucionado. Hoy nos convoca justamente una energía descomunal en la que no hay nada previsto ni existe modo de prepararse previamente, así que irrumpe como el llamado. Hoy nos convoca el arcano número 11, la fuerza. El arcano de la Virgen lo llaman en el libro Los arcanos mayores del tarot, de autor anónimo. Después del giro de la rueda de la fortuna, algo ya no es más como antes. Los acontecimientos se han puesto en movimiento, lo queramos o no. La vida giró y ahora nos preguntan, ¿desde dónde vamos a responder
a lo que se activó. Simboliza el uso de la sabiduría, la paciencia y el autocontrol para dominar los miedos internos y las pasiones. Es el coraje para afrontar situaciones con templanza emocional y resiliencia. En el tarot de Marsella, la fuerza no domina al león, lo recibe, lo reconoce, lo acompaña, lo regula, lo humaniza. Desde la perspectiva junguiana, la fuerza representa el ánimos, el logos en el psiquismo femenino, así como en los enamorados, la joven representa el alma, el ánima o el eros del psiquismo masculino. Representada por Beatriz en la Divina Comedia, y el ánimos, o sea, la fuerza o el aspecto masculino de la psiquis femenina, está explicitado en el cuento La Bella y la Bestia. Desde una lectura simbólica más profunda, el león representa la energía instintiva primaria, la fuerza vital, que en las tradiciones orientales se lo reconoce como Kundalini, energía de la base pulsional, creativa, sexual, emocional, profundamente poderosa. Jung nos dice que este arcano nos habla del caudal de energía reprimida que la visión patriarcal le impuso a la cultura, ya que la supresión de la sombra actúa como un supuesto remedio, tan inútil como sería decapitarnos para evitar un dolor de cabeza. La mujer de la fuerza no reprime esa energía, pero tampoco la deja desbordar. Por lo tanto, surge cuando la persona ya ha hecho un largo recorrido interior y está en condiciones de aceptarse en forma integral, asumiendo ante sí y ante los otros el lado oscuro de su experiencia. Significa la prueba más difícil del viaje de la heroína del tarot. Aunque también puede aparecer esta energía de forma anómala e incluso peligrosa cuando es forzada intencionalmente, quema los filamentos nerviosos y puede producir graves daños. De ahí que en este proceso hay que aprender a obedecer a una instancia superior, doblegando deseos y creencias. Y aparece una clave central, que es la capacidad de sostener la intensidad sin huir ni atacar. Bueno, este preámbulo abre a la intervención de ustedes en cualquier momento. Norma, te cedo el lugar aunque te robé una frase. No importa, Inés, todo está bien. Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes, seguidores y a los que nos van a seguir más en otros horarios. La fuerza no es empujar, no es dominar, no es vencer. Vuelvo a leerlo porque está interesantísimo. La fuerza es presencia consciente, es la capacidad de sostener la intensidad sin huir ni atacar. Es la energía que integra el instinto, el deseo, el impulso vital
sin negarlos ni dejarse arrastrar por ellos. Aquí comienza una etapa más sutil y profunda del viaje. No se trata de controlar la vida, sino de habitarla con coherencia interior. Y ahora sí invito a los oyentes a que participen en nuestro programa, que ya tengo a dos. A César Mangiari desde Perú, hola Inés y Norma, y a Miguel Aguilar, hola Inés, Normi, buen programa. Gracias. Así que muchas gracias. Y podemos poner la imagen ya. Me parece muy importante que contabilicemos la interrupción del llamado de hoy en la presentación inicial, porque así irrumpe la fuerza. No se anuncia y no se espera. Desborda inicialmente de un modo que no sabemos dónde estamos parados y qué significa todo lo que se moviliza. Si la observamos atentamente a la imagen, vemos que en la cabeza hay un sombrero como el del mago, con la imagen del infinito. Alude a una magia ancestral propia de la especie humana, pero que es necesario un proceso madurativo para poder recibirla y experimentarla. Lamentablemente estoy muy autorreferencial y en este programa más que en ningún otro, porque yo he vivido el proceso del despertar espiritual desde mis 47 años en adelante y asumí con conciencia cada etapa. Pero estoy maravillada, sorprendida y comprometida con esto que estoy experimentando en el programa de radio, en la preparación de cada uno, porque lo que me muestran los cercanos es que hay un proceso delimitado, perfectamente fraccionado con la etapa que cada arcano representa en la vida del ser humano y señala momentos donde lo trascendente se hace visible. Aquí yo pude encuadrar aquel proceso mío en etapas perfectas a partir de la preparación del programa y eso que hará como 20 y pico de años que trabajo con el tarot, pero fue como un descubrimiento en este programa. Bueno, los invito a que participen porque es de gran importancia prepararnos para recibir la energía trascendente, ¿no? Podemos retirar la imagen ya. Bueno, Quería agregar algo, Inés, porque ¿no? yo también hace muchos años, desde el 91, que estuve viendo a través del tarot, siempre cursos que hice era para tirar las cartas, en las cuales nunca me sentí identificada, porque pensaba que no tenía el don ese para ver, bueno, pero siempre lo tenía ahí, ¿no? Como una mancia más. Y a partir de empezar a trabajar el tarot con vos hace como 30 años o 20 y pico de años, le empecé a dar la importancia que tiene cada arcano. Y no hace mucho me di cuenta que cada arcano tuvo una influencia en mi vida. O sea que las decisiones que yo iba tomando en mi vida, que ni me daba cuenta que eran decisiones, porque la vida me iba presentando todos esos momentos y esas experiencias,
me fui dando cuenta que cada arcano tenía un motivo en mi vida. Y ahora que ya estoy en el arcano último por mi edad, yo digo, qué impresionante, yo no sabía esto, pero lo pude comprobar cómo fue todo un trabajo donde cada arcano marcó una parte de mi vida. Por eso Sí, cada vez uno se abre más a este trabajo interior con los arcanos. exactamente. Yo sé que la revelación fue mutua, fue Sí, para las dos. Bueno, sigamos entonces. sí, Así como la rueda de la fortuna mueve el destino, acelera procesos y nos saca de los lugares conocidos, la fuerza aparece después, cuando el cambio ya se manifestó. Y entonces la fuerza enseña que no que podemos cambiar el hecho, pero sí nos muestra que depende de nosotros la calidad de la respuesta que le demos a ese hecho. Por lo tanto, si la rueda nos confronta con lo inevitable, la fuerza nos invita a descubrir una autoridad interior, amorosa, capaz de acompañar lo que sucede sin violencia contra uno mismo, una misma en este caso. Yo recuerdo que muchas veces dije, lo he dicho quizás en los grupos, que yo tuve una experiencia espiritual cuando fui la peor de todas. Es decir, cuando reconocí lo peor que me estaba ocurriendo y allí estuve mucho tiempo, o sea, hasta que se reveló una instancia superior. Tuve que contener, digamos, una vivencia difícil y sumamente intensa que me fue llevando a aceptar y a distribuir eso que me ocurría del modo más templado que podía encontrar dentro de mí misma. Por eso no es por casualidad que usamos la templanza como la figura rectora del viaje de la conciencia y que es la que anuncia nuestros programas, ¿no? O sea, la rueda gira hacia afuera y la fuerza se activa en el interior de cada uno de nosotros. Desde la psicología transpersonal, la fuerza representa la integración entre conciencia e instinto, el pasaje del control rígido a la autorregulación consciente, la transformación de la energía pulsional en energía creativa y vital, la maduración del yo. Ya no se reacciona automáticamente, sino que se elige cómo responder. No es represión del impulso, sino diálogo con él. No es anular el deseo, sino escucharlo y encauzarlo. La fuerza es la expresión de un yo alineado con el ser. Bueno, ah, bueno, bueno, voy a agregar, así como vos elegiste la templanza para este programa, en el libro de los grandes arcanos del tarot, en la tapa está el arcano de la templanza. así O es. sea que es importante tener Sí, templanza y gracias, utilizarla. gracias. Sí, Bueno, justo lo tengo acá, así que lo puedo mostrar. ahí está, sí. Bueno, Bueno, mira, leo dos mensajitos, tres mensajitos más. vale, sí, sí. De Silvia G. Hola Inés y Norma, nuevamente hermoso volver a escucharlas. César Mangiari nos hace una pregunta. ¿La fuerza es libertad o es una armadura? Oh, es una, no, ¿O es oh, una armadura?
Es libertad profunda, pero hay que tener coraje para bancarla. Eso. Bueno, y María Cristina Laferrere, un placer nuevamente, queridas Inés y Norma, volver a escuchar tan rico programa. Bueno, ahora leo las Por preguntas. favor, sí. Bueno, ¿en qué aspecto de mi vida confundo fuerza con dureza? Oportuna la pregunta. La pregunta, justamente. ¿Qué emociones o impulsos intento controlar en lugar de comprender? ¿Dónde me estoy exigiendo más de lo que puedo sostener? ¿Qué me pasa cuando dejo de luchar contra lo que siento? ¿Puedo ser firme sin ser violento conmigo mismo? Excelentes preguntas, Inés. Inicialmente, el impulso vital se manifestó a través del loco, empujándonos a la experiencia sin certezas. Ese impulso comenzó a reconocerse con el mago, cuando la energía se organiza y surge la autoconciencia. Luego, la sacerdotisa nos invitó a detenernos y escuchar el saber interior, para que lo gestado pudiera expresarse en la emperatriz y encontrar estructura y sostén en el emperador. Con el Papa, la experiencia adquirió sentido y orientación interior, hasta que los enamorados nos confrontaron con la necesidad de elegir desde el corazón. A partir de allí, el carro impulsó el avance decidido en el mundo, equilibrado más tarde por la justicia, que introdujo la coherencia y la ley de causa y efecto. El ermitaño nos condujo hacia la integración interior, antes de que la rueda de la fortuna recordara la fuerza de los ciclos y los cambios inevitables. Finalmente, la fuerza aparece como la capacidad de sostener e integrar la poderosa energía vital despertada, uniendo instinto y conciencia sin violencia. Así es. Buen ¿Hay, recorrido. hay más mensajes? A ver, porque mientras... No, por ahora no. Entonces, siguiendo con el hilo de mi propio proceso, después de aceptar la carta del destino para la que estaba preparada, me enfrenté a la descomunal energía de la fuerza durante unos 4 meses, sin comprender qué significaba y sin saber a quién preguntarle. Acepté que podía quedar mal frente a los demás, pero prioricé la coherencia y la honestidad que elegí manifestar. El arcano de la fuerza se vincula con Perseo y el rescate de Andrómada, enfrentando al monstruo Seto, que representa la pura brutalidad. O sea, hay que estar para recibir semejante acoso. Pero bueno, simbólicamente la fuerza es el instante en que la conciencia eh, se anima a acercarse al monstruo sin negarlo y sin identificarse con él. Yo creo que es muy importante
que podemos entender que muchas de las desgracias aparentemente que nos ocurren son simplemente rotura de la armadura. Eso que nos decía antes, nos preguntaba César, son rupturas de la armadura. Es decir, para podernos vincular con una energía superior, tenemos que aceptar la integridad de lo que somos. Pero esto se aparece de un modo no imaginado. Se aparece en una enfermedad, se aparece en la ruina económica, se aparece en el enamoramiento loco hacia alguien que no se lo merece. Estos son todos momentos donde quedamos en una posición de incertidumbre frente a las fuerzas del cosmos. Y aquí es donde yo creo que tenemos un acompañamiento interno, porque me acuerdo que en aquella época escribí algo así como empujo el río en sentido contrario, pero alguien más lo hace conmigo. Algo como inesperado, pero como si estuviéramos vivenciando energías que pueden parecer cinematográficas, pero que ocurren en el diario vivir cuando estamos listos para avanzar, ¿no? Y puede parecer de modo eh, con una imagen muy desagradable, ¿no? No algo precioso que uno dice, ah, qué bien, mira esto que llega a mi vida. Todo lo contrario. En mi caso fue aceptar lo inaceptable, algo que no hubiera elegido jamás, pero estaba ahí y yo no podía decir que no, estaba ahí. Esto requiere que cambiemos nuestra percepción de lo que ocurre en los acontecimientos vitales. ¿Cuánta gente ha experimentado una alegría o una revelación impresionante después de una pérdida terrible? Cosas que aparentemente son incongruentes y que en la etapa formativa de nuestra personalidad podrían enloquecernos. No estaríamos con los resortes internos necesarios para poder afrontar lo, como lo inaceptable sin una estructura suficientemente sólida. Por eso, el verdadero viaje del héroe que comienza alrededor de los 40 requiere haber tenido experiencias previas sobre diferentes cosas en la vida. Y cuando nosotros empezamos, ¿qué es lo que me está pasando a mí a los 82 años? Mirar para atrás y ver que todo es perfecto como fue, que cada cosa en su momento que me pareció horrible, con enormes dificultades para transitarlo, pero gracias a Dios lo pude hacer. Fue increíblemente difícil. No es soplar y hacer botellas, es estar ahí y poner el cuerpito para que ocurra lo que tenga que ocurrir. ¿No? Y la verdad que todo esto sucedió cuando yo creí que tenía mi vida organizada. Una profesional con bastante éxito, un matrimonio amoroso, hijas. Mi hija estaba por casarse, la mayor. O sea, todo venía muy bien y de repente una debacle. Esa debacle que movilizó todos los cimientos, por suerte
mantuvo lo esencial firme. Aparentemente se caían un montón de pedazos, pero los cimientos sostuvieron todo lo que yo había logrado en la vida, familia, profesión y demás. Así que animémonos a los desafíos que se presenten, porque creo que tienen un costado de una sabiduría imposible de alcanzar por la vía normal. Y antes de la visualización, yo le fui a leer un poema que escribí sobre este arcano y la fuerza que se despertó en mí, y que tiene algunos ítems que hemos mencionado en lo anterior. Se llama Esa fuerza. Por ahí, en un rincón de tu insondable estilo, está ella guardada, impredecible, oculta, quizás durante años defendida de posibles ataques que menguarían la esencia de un destino sublime. A veces se descubre en algún gesto, otras espía agazapada en los ojos sombríos. Virgen, siempre después de cada encuentro, salvaje, dulce, enamorada, dispuesta sin reparos ante el amor del alma, pero arisca y hostil a la rutina. Si la llama el engaño, huye a esconderse, se protege, aguarda, a la espera de aquellas ocasiones donde se junta la noche con el alba. Ella es quien cuida de tus sueños. Ella, la que enjuga las horas de la nada. Divina, diosa, mensajera de cantos de esperanza. No olvides nunca en tus desmayos que tú debes cuidarla, que custodias aún en la ignorancia de tus días nublados a esa fuerza escondida, inalterable, que espera de tu aliento para volar contigo al mundo de las hadas. Me emociona leer, realmente fue algo muy fuerte. Hay mensajitos, Inés, hermoso el poema que escribiste. Silvia G. nos dice: la fuerza nos invita a enfrentar los desafíos que se nos presentan con coraje, sin agresiones. Y Miguel dice: más allá de la imagen del león, es un arcano leonino, un yo evolucionado que asoma. Qué bueno. Y César Mangiari dice un cuentito budista: todo lo que pasa, pasa para bien. Si uno echa una mirada para atrás, esto se valida. Y es verdad, yo también lo valido. Totalmente, totalmente. Todo tuvo un motivo y un fin. ¿Y cómo nos hemos peleado con esos motivos en su momento? Sí. Antes de aceptar que no quedaba otra que vivenciar. Sí. Realmente, el experimentar la aventura de vivir, el saber que hemos venido a este mundo a hacer un periplo único, aunque haya resortes comunes para todos, pero que las vamos a vivir de un modo
único. Cada uno de nosotros nos compromete con el proceso y nos hace sentir que la personalidad ha servido para los primeros desafíos, pero que esta parte de la vida requiere de un yo mucho más, como decía Miguel, mucho más fortalecido, mucho más integrado, como Jung lo llama, el león representa el sí mismo del psiquismo, es decir, aquello que es la esencia del ser mismo, ¿no? Y realmente las modas, las creencias, la escala de valores aprendida, entra en crisis total frente a lo inexorable que se presenta, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Yo estuve a punto de perder una familia, de perder la honra, de perder, pero por suerte pude manifestar lo que me estaba ocurriendo en lugar de actuarlo, de haberlo actuado. Me hubiera sometido al arquetipo y no hubiera estado un yo articulando lo que ocurría, pero fue asistencia superior. Yo ni sabía que iba a poder hacerlo. A esto me refiero, que no estamos hablando de méritos personales, estamos hablando de aceptación consciente de lo que ocurre. No somos ni más ni menos que otros, somos nosotros mismos. Y ser eso nos lleva puestos en la vida porque la mayoría de la gente muere sin enterarse. Y vinimos a eso, a amarnos con fiereza, con la fiereza del león, a decir, esta soy yo, pero no para imponerlo, sino para sentirlo. Con la pastora Irma siempre digo lo mismo, pero bueno. Bueno, acá se agregó María Teresa Sánchez, que nos dice: hola Inés y Normi, feliz de escucharlas en vivo. Aprovecho para saludarlas. Gracias por ayudarnos a poder ver la integridad de la vida. Gracias por compartir tu poema del alma. Bueno, consideré que era súper oportuno porque además se llama esa fuerza, ¿no? Así que, y además describe este arcano en totalidad. Y yo lo escribí teniendo 48 años, o sea, no tenía ni la menor idea que me iba a enterar más tarde de que existía un arcano que lo representaba. Claro. O sea, a esto voy, que abrirnos a lo trascendente en el hecho cotidiano es una llave maestra. Es decir, en lugar de sentirnos víctimas, que yo me he sentido durante años víctima, poder decir, ¿y esto que viene a mi vida? ¿Qué me quiere decir que yo no estoy conociendo todavía? Pero si viene, por algo es. Si viene, me corresponde. Esta manera religiosa de ver mi existencia en unidad con el cosmos es imposible de conocerla si uno no se abre a la trascendencia. Es imposible en el mundo cotidiano, todo está en contra de esta vivencia. O se la considera locura, o se la juzga por inmoral, o se la aísla por ser contraproducente para los demás. Animarse a vivir aquello que me convoca es la única fortaleza espiritual que cada ser humano puede experimentar, pero hay que quedarse ahí y que te sacudan
cuando no es lo que estaba buscando. Bueno, Vamos, o sea, la entonces, visualización, así es, vamos a la visualización. sí. Nos sentamos con la espalda recta. Cerramos los ojos. Llevamos la atención a la respiración. No la forzamos. Simplemente la acompañamos. Imaginamos que estamos en un espacio abierto, seguro, luminoso. Sentimos nuestro cuerpo enraizado en la tierra. Frente a nosotros aparece una fuerza instintiva, una energía viva. Podemos asociarla a una forma de animal, de fuego, de movimiento. En nuestro ser más hondo, sabemos que no es una amenaza, pero es descomunal. Nos animamos a sentirla, a dialogar con ella, y entonces comprendemos que esa energía pura, pujante, emerge de nuestras entrañas más profundas. Su magnitud nos asusta, pero algo en nuestro interior nos dice que no tengamos miedo, que la aceptemos con profundo respeto, sin necesidad de dominar, con reverencia. Sabemos que no es algo común. Su intensidad se manifiesta como una energía poderosa, sagrada. Colocamos una mano sobre nuestro corazón y desde allí nos acercamos a esa energía. Percibimos que no hace falta sujetar ni controlar. Solo estar presentes. Al hacerlo, sentimos que si bien no desaparece su poder, su intensidad se aquieta cuando es mirada, reconocida, aceptada. La energía deja de desbordar y comienza a circular. Sus oleadas recorren la columna vertebral en forma ondulante. Respiramos. Integramos esa potencia dentro de nuestro cuerpo. No para usarla contra nosotros ni contra otros, sino para sostener la vida con mayor coherencia y con mayor conciencia. Permanecemos unos instantes en silencio. Sentimos cómo estamos impregnados de una cualidad que supera todo lo semejante que pudiéramos haber experimentado antes. Es algo de un orden trascendente,
Y no obstante, es el cuerpo el que la percibe. Somos templos de lo divino y no lo sabemos. Nos llevamos puesta su potencia y cuando estamos listos, volvemos al aquí y ahora, lentamente, pletóricos de su vibración y comprometidos a honrarla. Hacemos 3 respiraciones lentas y profundas. Y al tiempo de cada uno, abrimos los ojos. Es importante conservar lo que se moviliza en momentos así, porque Dios está ahí, aunque tenga la peor cara. Me acuerdo que Sor Juana Inés de la Cruz decía, yo la peor de todas. Y fue una santa descomunal también, pero aceptó su lado oscuro con total presencia de ánimo. Y bueno, cada uno de nosotros lo hará como puede. La forma en que esto se presenta es absolutamente diferente para cada uno. Por eso tampoco es esto de comentar mi proceso para que me emulan, porque no tiene nada que ver cómo se va a presentar en la vida de otros. No es la forma, es el contenido. Y el contenido es de una tremenda carga energética que si nos hemos ido fogueando con los diferentes desafíos previos y le hemos puesto el hombro y hemos seguido adelante, vamos a encontrar la forma de sostener esto también cuando llega. Bueno. ¿Hay algún otro mensaje? No, el último de María Teresa Sánchez. Bueno, perfecto. Así que bueno, vamos cerrando el programa. ¿Leo el cierre o lo leo? Quería, sí. Miramos, al final estamos terminando antes de lo pensado. Ah, bueno, bárbaro. Porque tenemos hasta... Porque había mucho material para... Sí, pero bueno, hice un poco de síntesis para no pasarnos de revoluciones. La fuerza no grita, no se impone y no aplasta. La verdadera fuerza no necesita demostrar nada. Después de que la rueda giró, la fuerza nos invita a aprender, a habitar el cambio sin perdernos, sin endurecernos, pero sin negarlo ni traicionarnos. Esto es fundamental de saber que a mí lo que me pareció que iba a perder no me impidió aceptar lo que sentía y cómo lo sentía, y pude compartirlo. El haberlo compartido, esto lo sabemos por el trabajo de recuperación en los grupos, alivia enormemente la carga
y nos facilita los medios para vehiculizar la porción que nos corresponde. Así que esto es lo que yo quiero transmitir con mi proceso, no el modo en que ocurrió, sino que existe en nosotros la capacidad única e irrepetible de manifestarlo. Sí, yo también aprendí que un problema compartido es un problema partido. Ya está la mitad, no es el peso de todo el problema. Así que se agregó José María Schager y nos dice: hermosa visualización, hermoso programa, gracias Inés y Normi. Gracias, José. Bueno, ahora leo, agradecemos a todos nuestros oyentes, a César Mangiari de Perú, a Miguel Aguilar, Silvia G., María Cristina Laferrere, María Teresa Sánchez y José María Schager. Gracias a todos. Infinitas y gracias también a Claudio por asistirnos siempre. Gracias. Ahora digo la oración de despedida. Que el fluir de la conciencia nos permita descubrir la señal del paso siguiente. Que la gracia nos envuelva en cada desafío. Que así sea. Hasta el próximo viernes, que así sea. Hasta el próximo viernes. El próximo viernes.